la conclusión definitiva: la empresa fantasma es la pantalla de una empresa ficticia, o es una empresa pantalla para poder sacar fondos de una empresa sin que se cache, sin pagar impuestos. Esto no es bueno, esto es ilegal y no te recomiendo que lo hagas, y te recomiendo que pagues tus impuestos. ¿Qué pasa, mis queridos turquitos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Para quien no me conoce, mucho gusto, me presento. Mi nombre es Sebastián y mi propósito es ayudarte a conocer todo lo relacionado con la carrera de Ingeniería Comercial del Negocio. Bueno, mis queridos turquitos, vimos en el video pasado sobre qué es un paraíso fiscal, para qué se utiliza y por qué no hay que hacerlo. Que por cierto, te gustaría ver el video, te lo dejo por aquí. El día de hoy me gustaría hablarte un poquito sobre el tema de las empresas fantasmas, o mejor conocido como las empresas offshore. Así que sin nada más que agregar, comenzamos con el video del día de hoy. Bueno, mis queridos turquitos, vimos un poquito los paraísos fiscales. Son territorios donde hay poca tributación, poca transparencia o nula transparencia, y se ocupa más que nada para justificar fondos injustificables, como fondos de delincuentes, coimas y un sinfín de otras cosas, y también para pagar menos impuestos. Una práctica que yo no estoy de acuerdo, que encuentro que está mala y que no se debería hacer, y que por algo es ilegal. Dicho esto, tengo que hablar de este tipo de temas porque tiene que ver ligado con las empresas, y hay que saber lo bueno, hay que saber lo malo, saber cómo se hace lo malo para no tratar de hacerlo, para tratar de hacer las cosas bien. Dicho esto, existe un tipo de empresas que se llaman empresas offshore, que se llaman las empresas fantasmas, que son empresas ficticias que en verdad existen solo en papel, pero realmente no existen. No hacen ni un bien y servicio, no tienen trabajadores, no tienen lugar físico donde opera, nada. Solamente dice Juanito Pérez tiene una empresa tanto y esta empresa tanto hace estas cosas. Este tipo de empresas se ocupan para lavar dinero, para justificar fondos injustificables, para ir haciendo triangulaciones de fondos de personas como delincuentes, de empresas que no quieren pagar los impuestos que corresponden en los países donde operan. De hecho, prácticamente así como súper simple para ir aterrizando la idea, imagínense un presidente que recibió coima, un gerente que en el fondo ganan tanta plata y se les va tanta plata a los impuestos que ellos quieren ahorrar plata, o quieren justificar platas como de coima, o los delincuentes, los narcotraficantes quieren justificar los activos que tienen o la plata que tienen que proviene de una acción que no corresponde a la legalidad. Van a utilizar este tipo de empresas, van a utilizar estos paraísos fiscales para poder ir haciendo las triangulaciones de justificación de dinero y todo ese tipo de cosas. En el fondo es hacer contablemente o legalmente o incomprobable una acción que es ilegal. ¿Qué es lo que pasaba en la serie de Ozark? Que el FBI sabía que Navarro era un narcotraficante que hacía cosas malas, pero al triangular la plata no tenían cómo justificar ese lavado de activos. Sabían que pasaba eso, pero contablemente estaba bien hecha la tarea, si estaba bien hecha la triangulación en estos paraísos fiscales con estas empresas fantasmas, entonces al final no tenían cómo comprobar esto que estaban haciendo, porque no tenían fotos de la persona haciendo el delito y mucho menos contable. La gracia de ir descubriendo este tipo de cosas es descubrir fallas contables, y a raíz de esta falla contable obtienes la orden para investigar, incautar o lo que sea. De hecho, esa es la principal gracia de estas cuentas fantasma, es que no se pueda comprobar contablemente esta irregularidad, o no se puede descubrir esta irregularidad para que no exista una orden de audiencia de cuenta o de audiencia tributaria, y en el fondo ir salvándose de presión, de pagar impuestos y todas esas cosas malas que en verdad yo no estoy de acuerdo. Entonces, para especificar un poquito cómo opera esta cuestión, ya, yo soy una empresa A que genera una X plata en Estados Unidos. Aparte de esto, yo voy a constituir mi empresa con nombre A en Estados Unidos, pero también voy a construir mi empresa B en un paraíso fiscal como Macao, mi empresa C en otro paraíso fiscal como la isla Fiji, en otro paraíso, o la empresa D en otro paraíso fiscal como Panamá, no sé, estoy inventando. Entonces al final tengo estas 4 empresas, mi empresa real y mis otras 3 empresas ficticias. Yo en estas 3 empresas ficticias las voy a constituir, todas estas 4 empresas, todas con diferentes nombres de propietarios, que de hecho para esto se usa el nombre de prestaperro o palo blanco, que son personas que uno les paga para que den el nombre, que digan que son los dueños de estas empresas ficticias. Entonces, yo, Juanito, tengo mi empresa constituida en Estados Unidos, y tengo a José, Pedro y Juan con la empresa CBD en las otras islas que son paraísos fiscales. Donde estas islas, o sea, donde estas empresas de paraísos fiscales van a ser las dueñas de los activos intangibles, dueñas de la marca, del logo, de la receta o la forma de trabajar, de la clave del éxito de este negocio. Entonces, estas empresas le van a subarrendar estos conocimientos, estas patentes, estos métodos de trabajo a esta empresa legal. ¿Para qué? Para que puedan inventar gastos, donde estos gastos que se generan
van a justificar la falta de fondos o la disminución de ingresos, porque una empresa genera ingresos, tiene sus costos y en base a todo eso va a ir pagando, va a pagar después de pagar todos sus gastos, tiene que pagar un impuesto a la renta. Para mayor información les recomiendo que investiguen el estado de resultados, cómo funciona el estado de resultados. Entonces, de este impuesto a la renta, mientras más sea este impuesto a la renta, o sea, mientras más sea esta utilidad, más impuesto a la renta se paga. Entonces aquí es donde juegan las empresas. Inventan gastos, inventan costos, y unos tipos de costos es inventar empresas fantasmas que les prestan servicios para ir incrementando esos gastos. Y así tener menos utilidades en la parte contable y así pagan menos impuestos. En la realidad no pasa eso porque al final estas empresas no sirven, esta plata se va a estas empresas contablemente y al final queda la plata para la misma persona. Estamos viendo las cuentas, es como decir tengo 10.000 pesos, pero estos 10.000 pesos es lo mismo que yo diga 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 1, 5 y 5 o solamente un billete de 10 lucas. Eso es lo que hace más que nada en los aspectos contables. Bueno, yo la verdad no estoy de acuerdo con este tipo de prácticas cuando son de forma ilegal. Existen mecanismos legales tributarios que de verdad existen como beneficios tributarios legalmente para o que se deben usar en la empresa, como por ejemplo depreciación, amortización, gastos como las facturas, pedir todo con factura, porque en el fondo yo tengo que pagar impuestos, pero también van a existir métodos donde yo también puedo disminuir esa cantidad de impuestos de forma legal. Estas empresas fantasmas por lo general se ocupan cuando tienen una intención o tienen un origen de fondos que son malos, como por ejemplo narcotraficantes, triangular plata, justificar fondos de coima o cualquier ese tipo de procedencia. Por lo general este tipo de cosas, o es por eso que este tipo de cosas es ilegal, se paga con cárcel porque es un delito, porque en el fondo el origen de estos fondos son ilegales. Dicho esto, mis queridos turquitos, espero que les haya gustado el video de hoy. Si así, apoyenme con un like, suscríbanse, comparten el canal, comenten si entendieron o no entendieron cómo funciona esto. Es un poquito entender, o falta un poquito entender cómo funciona la contabilidad para ir entendiendo el origen de estas cosas. Pero conclusión, para que se queden tranquilos, una empresa fantasma o una empresa offshore es una empresa de mentira, la cual no existe, pero que se crea para poder aumentar gastos de otra empresa porque esta empresa le presta servicio a una empresa real y esta empresa con esta prestación de servicios disminuye gastos, o sea, aumenta sus gastos, disminuye sus ingresos que van a ir disminuyendo utilidades, la cual al disminuir esa utilidad van a hacer que paguen menos impuestos. Estas empresas fantasmas se ocupan en paraísos fiscales para evadir impuestos o no pagar impuestos o pagar poco impuestos, justificar el origen de fondos que no son justificables, ocultar información tributaria. Porque en el fondo se sabe que hay una plata generada, que esa plata salió a otras empresas porque prestaron servicio, pero no se puede obtener información sobre quiénes son los dueños de esas empresas, qué hacen esa empresa, es verdad o no es verdad lo que hacen y después esa plata para dónde se fue. Bueno, mis queridos turquitos, también es importante aclarar que yo no incentivo este tipo de prácticas. A mí no me gusta el tema de los paraísos fiscales, no me gusta el tipo de empresas fantasma. No sé más del tema, es lo que sea grande rasgo, porque como soy curioso lo vi en esta serie y quise investigar un poquito para saber cómo funciona y al final también encontré un tema entretenido para saber qué es lo que no se debe hacer, qué es lo que es ilegal y no es bueno hacer. Como les digo, hay que pagar los impuestos, hay que contribuir en el país donde uno vive porque es la única forma de que el país pueda recaudar fondos para poder autofinanciar o refinanciar nuevas políticas o nuevos proyectos de mejora del país, proyectos de educación, de salud, de infraestructura y un sinfín de otras cosas más. Para terminar, al final, la conclusión definitiva, la empresa fantasma es la pantalla de una empresa ficticia o es una empresa pantalla para poder sacar fondos de una empresa sin que se cache, sin pagar impuestos. Esto no es bueno, esto es ilegal y no te recomiendo que lo hagas y te recomiendo que pagues todo el impuesto. Eso, mis queridos turquitos, espero que les haya gustado el video de hoy. Ya saben, like, suscríbanse y nos estamos viendo en el siguiente video. Adiós.